Os presento el nuevo contador inteligente que nos han puesto en casa. Aquí veis. Bueno, es un contador monofásico de 2 hilos, que nos lo acaban de cambiar. Bueno, el que lo ha cambiado también, menudo chapucero. Ha dejado aquí un tornillo, un cable, donde supuestamente hay electricidad y puede haber cortocircuitos. Pero bueno, en este caso, los contadores inteligentes son unos chivatos. Ideal para los ladrones. ¿Por qué? Pues porque, bueno, cuando hay electricidad en el contador, este pilotito está encendido. Y cuando hay un consumo en casa, esta luz empieza a parpadear. Voy a encender la vitrocerámica para que veáis. Bueno, como podéis apreciar, se ve un destello, ¿no? Una luz que parpadea. Según es el consumo, más rápido parpadea. Pero ¿qué pasa cuando no hay consumo, no estás en casa o no tienes enchufado o estás de vacaciones? Pues ahora os lo voy a explicar. Voy a bajar el diferencial para que veáis. ¿Y qué pasa? Pues que están los dos pilotos encendidos fijos. Esto es un chivato que ¿para qué? ¿Veis? A través de la ventanilla se ven las dos luces encendidas. Quiere decir o que estás de vacaciones, que no hay consumo o que no hay nadie en casa. Ideal para que entren los ladrones a robar. También estos contadores inteligentes son utilizados por Iberdrola y por las compañías eléctricas para ofrecer sus datos a Hacienda, para saber si es tu primera vivienda, para saber si estás viviendo en una casa de protección oficial, cuánta luz consumes, a qué hora. Todo eso también es utilizado telemáticamente. Por ejemplo, en la declaración de la renta tú declaras que esta es tu primera vivienda y si no hay consumo, multa al canto. Por ejemplo, esta es una casa de protección oficial, como no puedes demostrar un consumo, pues te quitan la vivienda. Y así todo. Estamos controlados de cabo a rabo. Y también nos controlan los ladrones. Ahora os voy a enseñar algunas casas que los propietarios están de vacaciones y están los dos pilotos encendidos. Los propietarios de esta casa se han ido de fin de semana. Pues como veis, tenemos el contador avisándonos de que la casa está deshabitada y que no hay consumo. Entonces se puede entrar a robar. Aquí tenemos otra casa, que es una casa de veraneo, que también tiene los dos pilotos encendidos. Aquí otro contador de luz, lo mismo, con los dos pilotos encendidos. Venga, a robar. Y a todo esto, el señor que lee el contador no va a venir, pero los datos se envían por radiofrecuencia, wifi, ondas electromagnéticas que no sabemos qué perjuicios puede tener para la salud. Eso lo ocultan, no lo dicen, no lo sabemos. A saber. Cuando nos avisen de que es malo ya habrán pasado 20 años. Pues eso es todo. Estos son los contadores amigos de los ladrones. Hasta otra.